Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. Comencemos. En una sesión extraordinaria celebrada en Washington, la Organización de los Estados Americanos no logró aprobar una resolución que instaba a Venezuela a publicar las actas de las recientes elecciones presidenciales. La propuesta, que necesitaba el respaldo de una mayoría absoluta de los Estados miembros, recibió 17 votos a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias, lo que impidió su adopción. La resolución, presentada en medio de crecientes tensiones en Venezuela, fue impulsada por varios países que expresaron su preocupación por la transparencia del proceso electoral. Sin embargo, las abstenciones de naciones clave como Bolivia, Brasil y Colombia reflejan las divisiones internas dentro de la OEA respecto a la postura que debe adoptarse hacia el gobierno venezolano. La ausencia de países como México y Venezuela también complicó la obtención de la mayoría necesaria. El embajador Ronald Sanders, presidente del Consejo Permanente de la OEA, lamentó que no se alcanzara un consenso, destacando que la decisión final fue el resultado de la votación colectiva de los Estados miembros. La resolución constaba de 5 puntos principales. En primer lugar, reconocía la participación pacífica del electorado venezolano en las elecciones, algo que fue visto como un gesto de apoyo al pueblo venezolano. En segundo lugar, pedía al Consejo Nacional Electoral, CEN de Venezuela, que publicara de inmediato los resultados detallados de cada mesa electoral y permitiera una verificación exhaustiva de los mismos con la presencia de observadores independientes. Otro de los puntos subrayaba la necesidad de salvaguardar los derechos humanos en Venezuela, en especial el derecho a la manifestación pacífica, y exigía al gobierno que evitara cualquier represalia contra los ciudadanos que ejercieran este derecho. Además, la resolución instaba a proteger y preservar los equipos utilizados en el proceso electoral, con especial énfasis en las actas impresas y los resultados. Finalmente, el documento expresaba solidaridad con el pueblo venezolano y pedía al gobierno la protección de las instalaciones diplomáticas, un llamado que reflejaba la preocupación por la seguridad de las misiones extranjeras en el país. La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue convocada a petición de Ecuador, en un momento en que Venezuela enfrenta una crisis política y social agudizada por las recientes protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas manifestaciones, que han sido reprimidas con fuerza, han dejado un saldo de varios muertos y cientos de detenidos, elevando las alarmas a nivel internacional. La falta de consenso en la OEA pone de manifiesto las divisiones en la región sobre cómo abordar la situación en Venezuela, mientras algunos países buscan una postura más firme que presione al gobierno venezolano para garantizar la transparencia y el respeto a los derechos humanos. Otros prefieren adoptar una postura más cautelosa, evitando una confrontación directa. El desenlace de esta sesión refleja la complejidad de la situación en Venezuela y las dificultades que enfrenta la comunidad internacional para encontrar un enfoque unificado que permita una resolución pacífica y democrática de la crisis. El diputado Fernández Noroña criticó en la sesión permanente de la Cámara Legislativa la postura intervencionista de los partidos políticos de derecha en México, señalando su injerencia en las elecciones de Venezuela como una violación a la soberanía nacional. Fíjense, un milagro de la Cuarta Transformación. El PRI, que por décadas hizo fraude electoral, ahora es demócrata. ¡Qué dulzura! Vienen, solo les faltó decir que dice Alejandro Moreno que está en contra de la reelección. Y luego los paniaguados que hicieron un majadero fraude electoral en 2006 y que con el punto 26 de diferencia se negaron al voto por voto, casilla por casilla en esa elección, vienen a pedir, con esa alma democrática que tienen, que en Venezuela se haga el recuento. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen principios, son unos farsantes. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita?
¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos. Los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el miércoles que el partido oficialista está listo para entregar el 100% de las actas electorales de las elecciones celebradas el pasado domingo. Estas declaraciones se produjeron durante una intervención ante medios de comunicación en el Tribunal Supremo de Justicia, donde presentó un recurso solicitando a la Sala Electoral del máximo tribunal que investigue lo que calificó como ataques al proceso electoral. Maduro no solo manifestó su disposición para hacer públicas las actas, sino que también instó al TSJ a exigir a los demás candidatos que proporcionen los datos de sus respectivas actas. Con esta iniciativa, Maduro busca desviar la atención de las crecientes críticas internacionales sobre la transparencia y legitimidad del proceso electoral, poniendo el foco en la oposición y sus acciones. En sus declaraciones, el mandatario defendió la integridad del proceso electoral venezolano, subrayando que cualquier intento de cuestionar los resultados constituye un ataque contra la soberanía nacional. Además, Maduro reiteró que el gobierno venezolano siempre ha estado comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que acusó a la oposición de intentar desestabilizar al país con denuncias infundadas. El contexto en el que se producen estas declaraciones es de alta tensión política en Venezuela, donde la oposición y sectores de la comunidad internacional han expresado dudas sobre la legitimidad de los comicios. En respuesta, Maduro parece estar utilizando la judicialización del proceso electoral como una estrategia para reforzar la narrativa oficialista y deslegitimar cualquier crítica externa. Este movimiento de Maduro puede interpretarse como un intento de reafirmar el control del gobierno sobre las instituciones del país, mientras enfrenta una creciente presión tanto interna como externa. Al poner en duda la conducta de la oposición y solicitar una investigación judicial, busca fortalecer la posición del gobierno en un entorno político cada vez más polarizado. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando de cerca los acontecimientos en Venezuela, con muchos países y organizaciones cuestionando la transparencia y equidad del proceso electoral. La situación plantea desafíos importantes para el futuro político del país, ya que cualquier acción percibida como una falta de transparencia podría agravar aún más la crisis política y social en Venezuela. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización.